Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Bienvenidos a NTI Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. ¿Por qué sacar los no me gusta de los vídeos? YouTube da su explicación luego que desaparecieron en los vídeos de la Casa Blanca. Grupos de defensa piden se investigue las aplicaciones para niños en Google Play Store. Denuncian que recopilan datos personales de menores ilegalmente. Hay más estados que ocultan muertes en centros geriátricos. Republicanos intentan recabar información. Un informe de aduanas y protección fronteriza reveló documentos que muestran que este año aumentó el número de cruces de delincuentes sexuales. YouTube podría permitir que los creadores de contenido oculten la cantidad de no me gusta en sus vídeos. La plataforma anunció que está probando la nueva opción, luego de que eliminara miles de no me gusta de los vídeos de la Casa Blanca. YouTube dice que está probando la función debido a los comentarios de los creadores de contenido. Un anuncio de la compañía dice que lo que no le gusta al público puede afectar el bienestar de los creadores. Además, dice que algunos no me gusta provienen de, cito, campañas dirigidas de no me gusta. La mayoría de las respuestas al anuncio en Twitter y en la página de soporte de YouTube desaprueban la idea. Algunos comentarios sugieren que es un movimiento político. Los videos recientes que salen de la Casa Blanca han acumulado una gran cantidad de no me gusta en la plataforma, pero YouTube rápidamente comenzó a reducir el número de estos. Los usuarios mostraron miles de no me gusta que desaparecieron de los videos de la Casa Blanca y postearon capturas de pantalla del antes y después de que desaparecieran los no me gusta. YouTube dijo a The Epoch Times que está eliminando las interacciones que considera spam, pero no explicó cómo se distinguen unas de otras. YouTube, propiedad de Google, ha enfrentado durante un largo tiempo acusaciones de sesgo político. La empresa sostiene que sus productos son políticamente neutrales. Sin embargo, los denunciantes y los documentos internos filtrados muestran lo contrario. El investigador Robert Epstein reunió un equipo de 700 votantes para monitorear los mensajes de Google antes de las elecciones de 2020. Examinaron resultados de búsqueda, sugerencias, recordatorios y fuentes de noticias previas a las elecciones. Epstein dice que el comportamiento previo a las elecciones cambió los resultados del usuario. Él cree que Google influyó y cambió millones de votos en las últimas elecciones. La Comisión Federal de Comercio, FTC, recibió una queja de que las aplicaciones de Google Play Store están recopilando información personal de niños menores de 13 años. Las aplicaciones están etiquetadas como aprobadas por los profesores, pero los grupos de defensa dicen que esto es engañoso. Grupos de defensa quieren que la FTC investigue las aplicaciones para niños en Google Play Store, alegando que están recopilando ilegalmente datos personales de los niños. Lo que hacen los niños en los juegos, así como cualquier otra información que tengan sobre ellos en función de dónde han estado antes, se utiliza para luego dirigirse a los niños con publicidad personalizada basada en datos, y eso es una violación de la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet. La Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet dice que en general no se puede recoger información personal de un niño, a menos que se cuente con el permiso de los padres. Los padres deben tener el control. Esa es la idea en la que se basa la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet y la norma COPPA. La norma lleva años en vigor. 3 estudios diferentes descubrieron violaciones generalizadas con hasta un 50% de aplicaciones para niños que infringen la ley. 2 de las aplicaciones citadas en la denuncia de la FTC incluyen a Hatchimals Collectibles y Bubu, mi mascota virtual. Un portavoz de Google dijo que la compañía hizo más estrictos los requisitos en torno a los anuncios, el contenido y los datos personales, y etiquetó ciertas aplicaciones como aprobadas por los profesores. Pero también hacen declaraciones de que, ya sabes, estos videos, estas aplicaciones son seguras para los niños, y no creemos que violar la ley de privacidad de los niños califique como seguro, así que creemos que Google necesita investigar las aplicaciones que recomienda a las familias.
Los grupos de defensa han presionado con éxito en el pasado para que la FTC actúe. La FTC tiene actualmente la denuncia. El representante de Pensilvania, Mike Kelly, y sus colegas republicanos buscan información sobre las muertes relacionadas al virus del PSC en centros geriátricos. Kelly dice que enviaron repetidas solicitudes a 4 estados, pero no están recibiendo ninguna respuesta. Veamos el informe. El representante de Pensilvania, Mike Kelly, dijo a The Epoch Times que envió múltiples solicitudes de datos a 4 estados sobre las muertes en hogares de ancianos y no tiene respuesta. Él y un grupo de colegas del GOP están pidiendo información a Michigan, Pensilvania, Nueva Jersey y California. Los críticos dicen que estos estados utilizaron enfoques similares a los del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Afirman que Cuomo exigió a las residencias de ancianos de su estado que acogieran a los ancianos infectados por el virus del PSC y que esto causó muchas muertes adicionales. También se acusa a Cuomo de ocultar el número de muertes causadas por el virus en los centros geriátricos. El FBI lo está investigando. Los otros 4 estados tienen todos gobernadores demócratas. Kelly dice que su estado de Pensilvania tenía políticas casi idénticas a las de Nueva York. Dice que el único problema es que no podemos mirar los datos y por eso tiene verdaderas preocupaciones de que esté pasando algo que no debería estar pasando. Rachel Levine era la secretaria de Salud de Pensilvania antes de entrar en la administración Biden. Testificó que hay un retraso entre el momento de las muertes y el momento en que se informan. La reportera del canal de televisión local Eleven News, Angie Moresky, dice que los datos que faltan se remontan a mayo. Kelly dice que cuando los datos son demasiado antiguos, se vuelven inútiles para dirigir la política. Se pregunta si los funcionarios implicados querían transmitir un determinado mensaje, sin importar si tenían los datos para respaldarlo. Es posible que haya oído hablar del pastelero cristiano Jack Phillips. Se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja homosexual porque dijo que iba en contra de sus valores religiosos. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que por poco se puso de su lado. Veamos la historia. Ahora fue demandado nuevamente por otro asunto. Christina Kim de NTD habló con Jack Phillips y su abogado. Jack Phillips es el artista que está detrás de los hermosos pasteles artesanales de Masterpiece Cake Shop en Lakewood, Colorado. Según él, no es solo un pastel, es una obra maestra. Pero Phillips está siendo atacado por sus creencias cristianas. Fue demandado por negarse a hacer un pastel para celebrar una transición transgénero. Esto forma parte de una serie de batallas legales a las que se enfrenta desde hace casi una década. Phillips nos cuenta más sobre la actual demanda contra él, presentada por la abogada Autumn Scardina, una mujer transgénero. Phillips recuerda que ella hizo un pedido a su pastelería en junio de 2017, el mismo día en que la Corte Suprema anunció que aceptaría su caso anterior. Recibimos una llamada de una abogada aquí en Colorado solicitando un pastel personalizado y el pastel iba a ser rosa por dentro y azul por fuera y esos colores celebrarían una transición de género y el cambio de un hombre a una mujer y cuando informamos a esta abogada, ese no es un pastel que nosotros elaboremos, pero que podría venir en cualquier momento y comprar otros pasteles, cualquier cosa de nuestras vitrinas o incluso otros trabajos a pedido, esto no fue suficiente. La abogada presentó entonces una queja ante la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. Pasaron por rondas de mediación y terminaron de nuevo en el juzgado. La abogada de Scardina dijo que la orden del pastel no fue una trampa, sino más bien llamar la atención de alguien. La abogada llamó a Phillips intolerante e hipócrita antes de pedirle que hiciera un pastel rojo y negro con Satanás fumando un porro de marihuana. Y la abogada le dijo en una reunión cara a cara que si ganaba el caso o se desestimaba por cualquier tecnicismo, pedirían otra torta polémica y le demandarían de nuevo al día siguiente. Pero Phillips dice que no pueden hacer todo tipo de pasteles para todo el mundo. Por ejemplo, tampoco hace pasteles que representen alcohol, Halloween o que tengan mensajes antiestadounidenses o despectivos hacia nadie, incluidos los homosexuales. Dice que su negocio se ha visto muy afectado, pero explica por qué se mantiene firme. Bueno, Dios nos ha dado este negocio, me ha dado ciertas habilidades y capacidades artísticas y diferentes cosas, y no puedo usarlas para crear productos que no le honren. Su abogado Jake Warner dice que la tolerancia es una calle de doble sentido y que la gente no debería utilizar el sistema judicial para castigar a las personas con las que no está de acuerdo. La gente como Jack sirve a todo el mundo. Simplemente no pueden expresar todos los mensajes y la Corte Suprema ha reconocido esta línea antes.
Esa es la línea exacta que los tribunales tienen que reconocer, es que el gobierno no tiene poder para obligar a la gente a expresar mensajes que van en contra de sus creencias fundamentales, especialmente cuando esos propietarios de negocios sirven a todo el mundo a través de su negocio. Esta es una pequeña tienda. Soy un hombre normal que dirige un pequeño negocio y sucedió aquí. Podría suceder en cualquier lugar y eso todo el mundo tiene que saberlo, pero todos los estadounidenses necesitan ser libres de vivir y trabajar de acuerdo con su conciencia, sin miedo al castigo, sin miedo a estas cosas. Phillips dice que su fe, su familia y su comunidad le están ayudando a superar estos tiempos difíciles. El juicio terminó la semana pasada y Phillips y su abogado esperan una decisión en breve. Un informante de aduanas y protección fronteriza habló con Project Veritas. Él reveló documentos que muestran que este año ha aumentado el número de cruces de delincuentes sexuales. Y después de la pausa, un experto habla sobre Huawei y la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Un agente anónimo de aduanas y protección fronteriza reveló información y documentos a Project Veritas. Él mostró un documento llamado Border Intelligence Daily, en el cual se informa de un número récord de delincuentes sexuales detenidos por la agencia. Más de 200 delincuentes sexuales ya han sido detenidos este año, en comparación con poco más de 150 en todo el año pasado. El agente decidió mantener su identidad en secreto. You sure these numbers are accurate? I would probably say they're under. Él dice que la cifra solo incluye a las personas condenadas por delitos sexuales en Estados Unidos que ya fueron deportadas. También afirma que ha encontrado a hombres y mujeres víctimas de violaciones mientras patrullaba y que estuvo con ellos en el hospital. El agente dice que las políticas del expresidente Trump disuadieron a la gente de cruzar la frontera ilegalmente. Policies that Biden let them stay, changing from the remain in Mexico policy under the Trump administration when he removed that. Él dice que los contrabandistas apuntan a las zonas donde no se ha construido el muro y envían a las familias a cruzar primero. They used to give ups as a distraction because they're going to get asylum anyways. So since their family units were pretty much just give them a bus ticket and send them in. Él dice que los migrantes más peligrosos le siguen mientras los agentes de la patrulla fronteriza están ocupados. El agente veterano dice que las instalaciones estaban en pésimas condiciones durante el gobierno de Obama. En una habitación podía haber de 300 a 400 personas y cuenta que el olor en las instalaciones era repugnante. Él dice que ese número bajó entre 20 y 40 personas cuando Trump asumió el cargo y las condiciones se volvieron mucho más humanas. La gloria de las obras maestras del piano de los períodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Escuchamos a expertos sobre cómo la nueva administración Biden puede hacer frente a amenazas a la seguridad nacional, amenazas que provienen del espionaje digital de la China comunista. Les ofrecemos más información sobre la visión del comisario de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, sobre Huawei y su relación con la iniciativa china La Franja y la Ruta. No hay nada que le guste menos a un comunista que escuchar la verdad dicha libremente. El comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dice que Estados Unidos necesita continuar con el acertado esfuerzo del Departamento de Estado para promover redes limpias en todo el mundo y seguir comprometiéndose con otros países para contrarrestar los esfuerzos del régimen chino de promover a Huawei a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Sabes? En África yo mismo he estado a un par de horas en coche por una carretera llena de baches fuera de cualquier ciudad importante. Tienes estas pequeñas comunidades y hay carteles de Huawei por todas partes. Por lo tanto, están jugando un juego muy largo con respecto a esta iniciativa de la Franja y la Ruta en Huawei. Dean Cheng es un investigador senior de la conservadora Heritage Foundation.
Chen dijo que tanto los proveedores chinos de Internet como los fabricantes de hardware y los diseñadores de software pueden ser obligados a cumplir con la ley china. Él dice que en el sistema chino no hay sociedad civil y que nada está fuera del alcance del PSC. Así que afirma, tanto si se trata de una empresa privada como de una empresa estatal, el PSC sigue teniendo acceso a ellas e incluso puede tener comités del Partido Comunista que supervisan todos los aspectos de las operaciones. Esto, combinado con el término chino ABC de inteligencia artificial, Big Data y computación en la nube, permite al PSC gestionar una enorme cantidad de datos para mantener la vigilancia sobre su población, dice Cheng. Esto incluye los típicos aspectos de espionaje para tratar de averiguar los secretos militares de otros, sus planes de guerra, los diseños de sus aviones de combate o los planes de transporte. Pero además de eso, es vigilar a quienes los chinos consideran elementos antichinos. Según Cheng, estos elementos antichinos pueden ser el gobierno tibetano, las organizaciones que defienden la libertad religiosa o simplemente los grupos que se oponen al PSC. Señala que para China todos estos son objetivos en los que el PSC debe penetrar. Nori Torkel es el comisionado de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos. Torkel, que es uigur, mencionó el hecho de que el PSC sancionó a la presidenta Geul Menchin y al vicepresidente Tony Perkins durante el fin de semana en represalia por las sanciones de Estados Unidos a las entidades implicadas en el genocidio contra los uigures en Xinjiang. Esto es una señal de desesperación y un intento de China de tratar de cambiar la narrativa. Trata de convertir esto en un "y yo más", tratando de llamar mentiroso a Estados Unidos o a los profesionales objetivos que tienen formación y conocimiento sobre el tema. Así que cuando no tienen nada que decir, cuando están acorralados, esto es lo que hacen. El "¿y tú qué?" se remonta a la propaganda de la Guerra Fría en la que la Unión Soviética, en lugar de responder a las preguntas incómodas sobre sus actividades, señalaba acontecimientos negativos en Estados Unidos y otras partes del mundo occidental para desviar la responsabilidad. Torkel dice que cuando el régimen chino llama mentirosas a las personas que se oponen a sus abusos, esto se convierte en una preocupación mundial y dice que ahora es una cuestión bipartidista. Una empresa de alimentos cubana culpó a los consumidores de que sus croquetas exploten. Medios cubanos reportaron varios casos de personas lesionadas a causa de las croquetas explosivas. Tenemos más información. La empresa cubana Prodal respondió en Twitter a las críticas de decenas de consumidores por sus croquetas explosivas que dejaron a varias personas con serias quemaduras. Prodal aseguró que las explosiones de sus croquetas se deben a que los consumidores cometen un error común al freírlas. Varios internautas se quejaron de la respuesta de la empresa expresando su preocupación por la integridad física de otros consumidores. Recientemente, medios cubanos reportaron el caso de varias personas que sufrieron quemaduras a causa de las croquetas que se venden en el mercado estatal para la población. Algunos de ellos se quemaron el rostro y parte del cuerpo. Un nuevo proyecto de ley en Texas apunta a la teoría crítica de la raza. No menciona específicamente la teoría cuasi marxista, pero prohíbe que las escuelas enseñen sus conceptos clave. Aquí están los detalles. El representante estatal republicano de Texas, James White, presentó un proyecto de ley que prohíbe la enseñanza de los conceptos clave de la teoría crítica de la raza. La norma haría ilegal enseñar a los alumnos al menos 3 cosas. Una es la idea de que una persona debe ser tratada favorablemente o discriminada por su raza o sexo. La segunda es la idea de que una persona es responsable de lo que hicieron las personas de su misma raza en el pasado. Y la tercera es la idea de que una persona de una determinada raza o sexo es, por definición, racista o sexista. La medida también impediría a los funcionarios de Texas utilizar materiales como los cursos de formación en matemáticas equitativas. Estos son promovidos por la Fundación Bill y Melinda Gates y dicen a los profesores de matemáticas que es racista hacer que los estudiantes muestren su trabajo o se centren en encontrar la respuesta correcta. El impulso en Texas llega mientras una rebelión popular cobra fuerza para prohibir la teoría en el ejército y en las escuelas públicas. El empresario y personalidad de la televisión, Kevin O'Leary, dijo que estaba devastado cuando se enteró de que su antiguo entrenador de fútbol había sido despedido. Él fue despedido porque cuestionó un plan de estudios de historia de 7º grado que calificaba a los blancos y a Estados Unidos de inherentemente racistas.
Eso fue en una secundaria de Massachusetts. Unas semanas después de que el entrenador fue despedido, Judicial Watch presentó una demanda en una corte federal. Alega que la decisión de despedirlo violó su derecho de la primera enmienda a hacer peticiones a los funcionarios públicos y que fue una represalia por haber criticado el plan de estudios que se basa en una teoría cuasi marxista. Otra demanda apareció en Nevada después de que un estudiante fue obligado a describirse como racista porque es blanco. Estas dos demandas forman parte de un movimiento nacional de rápido crecimiento contra la teoría crítica de la raza. La teoría es similar al marxismo, eso es porque redefine la historia como una lucha entre los opresores, en este caso los blancos, y los oprimidos, es decir, todos los demás. El marxismo hace lo mismo entre los propietarios de la clase alta y la clase trabajadora. Los republicanos de al menos 7 estados se han comprometido en prohibir la enseñanza de los conceptos de la teoría crítica de la raza. Sus esfuerzos surgen tras la revocación de Joe Biden de la orden del expresidente Trump que prohibía a las agencias federales capacitar a sus empleados en esta teoría. Una carta especial de vinos en Francia presenta un sabor fuera de este mundo. 12 botellas de Bordeaux que pasaron un año en el espacio regresaron a la Tierra con un sabor, un olor y un aspecto diferente a las botellas que se quedaron en la Tierra. Conozcamos la historia. El Instituto de Investigación del Vino y la Viña de Burdeos organizó una cata de vinos como ninguna otra. Y todo gracias a la cápsula de carga Dragon de SpaceX. La nave espacial se desacopló de la Estación Espacial Internacional en enero y regresó a la Tierra con una valiosa carga. Llevaba 12 botellas de vino de Burdeos y 320 fragmentos de uvas de Merlot y Cabernet Sauvignon. Se habían enviado al espacio un año antes para determinar cómo se comportarían fuera de la atmósfera terrestre. La razón principal para ir al espacio era, de hecho, ver cómo funciona el proceso de añejamiento y cómo podemos influir en él. Ahora es el momento de probarlo. 12 afortunados conocedores del vino van a catar a ciegas una de las botellas que viajaron al espacio junto a una botella de la misma cosecha que permaneció en la Tierra. El vino espacial cuesta unos $6,000 la botella. Pero, ¿podrán los expertos detectar la diferencia entre el vino terrestre y el espacial? Jane Enson, experta en vinos y escritora de Decanter, dice que sí. Ambos son absolutamente magníficos, pero de nuevo, siguiendo el color, el que se quedó en la Tierra para mí es todavía un poco más compacto, un poco más curado, un poco más joven, y el que estuvo en el espacio, los compuestos se suavizaron, sobresalieron los aromas más florales. Los resultados preliminares de la cata publicados el miércoles muestran diferencias de color, sabor y aroma entre el vino espacial y el terrestre. Entender cómo afectan la gravedad y el oxígeno al proceso de añejamiento podría permitir a los productores añejar los vinos finos más rápidamente. Las cepas no solo sobrevivieron al viaje, sino que crecieron más rápido que las de la Tierra, a pesar de las limitaciones de luz y agua. Entender cómo se desarrollan las plantas fuera de la atmósfera terrestre podría allanar el camino para el cultivo de la vid y la elaboración de vinos en el espacio, pero también tiene el potencial de mejorar las prácticas agrícolas en la Tierra. Los científicos analizarán el vino y las vides con más detalle en los próximos meses. Un intrépido escalador subió este viernes a uno de los rascacielos más altos de Europa en la ciudad de Barcelona, sin cuerdas ni medidas de seguridad. Las multitudes observaron este viernes cómo George King, un escalador británico de 21 años, escaló hasta la cima del Hotel Meliá Barcelona Sky de 381 pies en la ciudad española. King escaló el Hotel de Barcelona en 20 minutos y dijo a Reuters que mientras estaba en la cima del edificio sentía que estaba en otra dimensión de felicidad. Sin embargo, al bajar fue detenido por la policía catalana, quienes le pusieron una multa. King es famoso por sus valientes hazañas. El joven escalador también subió el rascacielos de la Torre Glorias de 474 pies en la misma ciudad española. Su primera escalada fue en la torre más alta del Reino Unido de Shard, en Londres, que tenía 1,017 pies de altura y sin ningún equipo de protección. Esta escalada peligrosa le costó 6 meses en un centro de delincuentes juveniles por incumplir una orden civil dictada por los propietarios del edificio. King es oriundo de Oxford, Inglaterra, pero actualmente viaja por Europa en una furgoneta.
Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Muchas marcas de moda internacionales se niegan a utilizar algodón procedente de la región china de Xinjiang. Alegan preocupaciones ante la utilización de trabajo forzado, algo que en China no solo se limita a la región de Xinjiang. La periodista china radicada en Estados Unidos, Amelia Pang, publicó a principios de este año su libro titulado Hecho en China. Trata sobre un prisionero chino, una carta de auxilio y el costo oculto de los productos baratos importados desde China. En su libro, Pang comienza con un informe sobre las torturas y los malos tratos en los campos de trabajo forzados chinos y sus conexiones con el mercado internacional. El libro destaca a un prisionero de conciencia, Sun Yi. Estuvo detenido en el campo de trabajo de Masanxia, en la provincia de Liaoning, al noreste de China, porque se negó a renunciar a Falun Gong, una disciplina espiritual que enseña los valores de verdad, benevolencia y tolerancia. Desde 1999, esta práctica de meditación espiritual es perseguida en China. En el campo, Sun fue obligado a frotar papel con los dedos para hacer hongos decorativos. Estos productos se exportaban a Europa, sus manos se desgarraron rápidamente y sus heridas se infectaron. Sun Yi normalmente solo dormía 2 o 4 horas para poder llegar a completar su cuota diaria de trabajo. Estaba tan estresado que incluso soñaba que hacía hongos de papel. Más tarde, Sun empezó a introducir en secreto notas manuscritas en cajas con adornos para Halloween que empaquetaba. En 2012, una mujer de Oregon, Estados Unidos, encontró una de sus notas dentro de una caja con una lápida decorativa. Los informes de prensa que siguieron a ello llevaron a una acusación generalizada de las prácticas laborales en China. Xian Qing, que también estuvo detenida en el mismo campo de trabajo que Sun, vivió una experiencia similar. Xi'an es de la ciudad china de Dalian. Las materias primas que se utilizaban para hacer manualidades eran todas de cartón. Teníamos que frotarlas hasta convertirlas en algo tan suave como los pañuelos de papel. Luego les dábamos forma de flores con pegamento. Ese pegamento era muy tóxico. Yo frotaba el cartón hasta convertirlo en pétalos de papel con mis manos todos los días. Mis dedos no podían sostener los palillos cuando comía. La piel me quedaba llena de pegamento. Ahora vive en Estados Unidos y cada vez que ve ajos pelados en los supermercados la invade el miedo. No quiero comprarlos, porque cuando estuve detenida en el campo de trabajo de Masanxia, me obligaron a pelar ajos. Tenía que pelar varios sacos de ajos cada día. Otro practicante de Falun Gong, Yu Ming, era empresario en China. Debido a la persecución de la disciplina espiritual, pasó casi 12 años en las cárceles y campos de trabajo de China. Según dijo, los trabajadores esclavos de allí tenían entre 16 y 70 años de edad, y todos ellos eran obligados a trabajar al menos 12 horas al día. Ahora Yu vive en Estados Unidos. Cuando había demasiado trabajo, los prisioneros eran forzados a trabajar durante 24 horas, incluso 48 horas. Algunos eran obligados a dormir en el suelo de cemento o en su puesto de trabajo. Yu dice que cada prisión, cada campo de trabajo y cada centro de detención en China son ahora fábricas que emplean el trabajo forzado. Cada preso es como una vaca lechera. Muchos prisioneros se enfermaron o incluso murieron a causa de los tratos. Las autoridades no comprueban en absoluto la salud de los presos. Incluso los enfermos de SIDA, los presos con diversas enfermedades del hígado o cuando los presos se resfrían o tienen fiebre, siguen trabajando en la cadena de montaje. En su libro, Pang afirma que el trabajo forzado incluso no es lo peor de los tormentos sufridos en los campos de concentración. Sun sufrió brutales torturas y abusos en el campo de Masanxia. Llevaba grilletes en manos y pies. Cuando inició una huelga de hambre para protestar por los malos tratos, lo alimentaron a la fuerza por la nariz. Le mantuvieron la boca abierta con un taco de metal y sus ojos se llenaron de salsa picante. Pang dijo que durante muchos años el comercio mundial y las cadenas de suministro occidentales se convirtieron en cómplices del Partido Comunista Chino. La búsqueda de productos baratos por parte de los consumidores también está alimentando el fuego. En 2019, Pang se hizo pasar por una mujer de negocios y visitó un centro de rehabilitación de drogas en Shanghái. Ahí pudo ver que los camiones que transportaban productos entraban y salían del centro cada 2 horas. Su investigación demostró un punto importante, que las empresas extranjeras pueden averiguar fácilmente si las empresas chinas están involucradas en el trabajo forzado, pero ante esto hacen la vista gorda por sus intereses.
Pan cree que Xinjiang es un buen punto de partida para tocar el problema porque el PSC tiene mucho invertido en la región. Esta zona es también un importante centro de distribución de la iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto de infraestructura de China que se extiende a otros países y los lleva a caer en la trampa de la deuda. El primer informe comercial de la administración Biden denuncia a China por sus prácticas comerciales. Califica al PSC como el principal infractor del mundo por crear un exceso de capacidad en varios sectores. El informe anual sobre la estimación del comercio nacional examina en detalle a 65 de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Estos representan casi todo el comercio de bienes del país y casi el 90% del comercio de servicios. El informe del miércoles deja en claro que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, adoptará un enfoque de línea dura para hacer frente a las prácticas comerciales perjudiciales de China. Una de estas prácticas es el Plan Industrial de China conocido como Made in China 2025. Su objetivo es sustituir los productos y servicios extranjeros por productos y servicios chinos en su mercado interno y en el resto del mundo. Pero un grupo de expertos en política exterior de Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación. El grupo pone en duda cómo piensa China alcanzar ese objetivo, citando la posibilidad de que obligue a empresas extranjeras a ceder su tecnología a empresas chinas. Afirman que la política del régimen chino se apoyará en el robo de la propiedad intelectual y el ciberespionaje. El informe señala que tanto si China tiene éxito como si fracasa en este plan, solo con intentarlo probablemente causará daños. El plan creará un grave exceso de capacidad en varios mercados diferentes, es decir, que la oferta sea muy superior a la demanda. El exceso de capacidad provoca una caída de los precios y podría llevar a la pérdida de puestos de trabajo e incluso a la posible quiebra de algunas empresas. El informe de estimación comercial también reiteró las responsabilidades de China en virtud del acuerdo comercial del año pasado con Estados Unidos. El acuerdo de fase 1 requiere que China compre bienes y servicios estadounidenses por valor de $200.000 millones adicionales durante 2020 y 2021 en comparación con los niveles de 2017. Pero hasta ahora China solo cumplió con un tercio de ese requisito. Se desconoce si Estados Unidos tomará represalias de no cumplirse el acuerdo. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a la audiencia a que se suscriba a nuestra lista de correo para recibir nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana.